Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 11 de julio de 2023. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Hay que decirlo, en Guerrero el gobierno de Evelyn Salgado ya no existe. La gobernadora no aparece a pesar del caos que se vive en la capital del estado. Y lo que es peor, el gobierno federal trata de aparentar que no pasa nada. Pero sí están pasando cosas y muy graves, en Chilpancingo. De ahí que resulta inexplicable la falta de respuesta de la administración morenista ante la manifestación de pobladores en el Palacio de Gobierno. Los manifestantes le robaron a la policía un vehículo blindado y, trepados en él, fueron a desafiar la sede donde supuestamente despacha la gobernadora. Más tarde, los radicales vuelven a bloquear la autopista y toman de rehenes a policías. Si nada de esto amerita la reacción gubernamental, hay de dos: o es por incapacidad o es por complicidad. Es curioso que Dante Delgado no se cansa de denostar a la Alianza Va por México. Pero viendo la cantidad de tricolores que lo rodearon en la realización de México Colectivo, queda claro que el dirigente de Movimiento Ciudadano con el PRI ni a la esquina, pero con los priistas a donde digan. En el noreste la situación de inseguridad está que arde, pero los gobernadores obradoristas tienen otros datos. Ayer se firmó en Ciudad Victoria un convenio entre Américo Villarreal de Tamaulipas, Cuitláhuac García de Veracruz y Ricardo El Pollo Gallardo de San Luis Potosí. Presumieron cifras alegres en seguridad, diciendo que en sus administraciones han bajado los crímenes de alto impacto y los delitos del fuero común. Y eso suena muy bien, sobre todo cuando la sede del encuentro tuvo que ser convertida en un búnker. El Museo de Tamux estuvo supervigilado bajo un operativo que incluyó policías y patrullas de la Guardia Nacional. Tan contrastante está la realidad con el discurso oficial, que el potosino Gallardo, luego de presumir bajas en delitos, optó por regresar a su terruño por vía aérea. ¿Por motivos de seguridad? El miedo no anda en burro, pero sí en el pollo. Dichoso él que no tiene que recorrer las temibles carreteras de la región, como la mayoría de las y los mexicanos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por fin apareció una propuesta en la contienda interna de Morena. Tras semanas de propaganda literalmente espectacular, muestras de sumisión al patriarca, derroche de recursos y ataques a la oposición, una de las corcholatas se atrevió a hablar en serio. Fue Marcelo Ebrard quien presentó una muy concreta propuesta en el tema de seguridad llamada Plan Ángel. Por supuesto, el modelo es muy debatible, pero al menos ya dio un salto en el discurso político, como para recordar que se trata de elegir una o un presidente de la República, y no a la reina o al rey de la primavera. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. El gabinete de la oposición. Entre las novedades que presentará el Frente Amplio por México, nos dicen, está la de que el candidato o la candidata presidencial deberá dar a conocer, al momento de su designación, al eventual gabinete presidencial. Nos explican que esa será una forma de comprometerse ante la ciudadanía de que tendrá a las mejores mujeres y hombres en los cargos públicos más importantes de la administración. Nos comentan que, de esa manera, la persona que encabece los esfuerzos de la alianza opositora hará su campaña arropada por ese equipo de colaboradores, que en teoría deberá representar la atracción de más adeptos y simpatías, cuestión que no será nada sencilla.
la negativa de los ministros de la Corte a la invitación de Morena. Nos dicen en círculos judiciales que alguien que entiende de temas de la Constitución debería explicarle al coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, la razón por la cual las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no quieren ir a su conversatorio sobre la consulta para elegir a los integrantes del alto tribunal por voto popular. Nos explican que como diputado don Ignacio tendría que saber que serán precisamente ellos y ellas quienes calificarán esa eventual consulta y no pueden pronunciarse anticipadamente. Y además de este impedimento jurídico, quizá también a las y los ministros no les hace sentido que por las mañanas los insulten y los descalifiquen, y más tarde quieran escuchar sus opiniones. Es un negocio estar con Obrador. La figura del presidente Andrés Manuel López Obrador es generadora de ganancias económicas. Y para verificarlo, solo hace falta darse una vuelta a la esquina del Palacio Nacional con la Catedral, en donde desde hace casi 2 meses, un activista llamado Armando Monter, quien también lidera el plantón afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exigiendo la renuncia de la ministra presidenta Norma Piña, ha montado una carpa en donde vende una amplia gama de mercancías con la figura de AMLO. Nos detallan que debido a que esta carpa se encuentra en un lugar de mucho tránsito de turistas nacionales y extranjeros, ha sido todo un éxito de venta de artículos, y hay para todos los bolsillos, desde llaveros y vasos hasta amlitos y pejeluches. Por ejemplo, un muñeco amlito parlante, que en locales ubicados cuadras más adelante cuesta 230 pesos, ayer lunes en el lugar del señor Monter se vendió en 600 pesos. Tanto es el éxito de ventas que Armando Monter tuvo que comprarse ya un lector de tarjetas de débito y crédito para seguir generando ganancias que, nos afirman, son de varios miles de pesos al día. Y la ventaja es que el comerciante manifestante no tiene que lidiar con el pago de impuestos, no es molestado por el SAT, ni tampoco por la Profeco, por el alto precio al que vende sus muñecos. Él ha cambiado un poco el grito de "es un honor estar con Obrador" por el de "es un gran negocio estar con Obrador". El oráculo de la mañanera. Después de que vaticinó que Xóchitl Gálvez será la candidata de la oposición para la presidencia de México, ayer el oráculo del presidente López Obrador le reveló que el candidato del bloque opositor a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México será el alcalde panista de Benito Juárez, Santiago Taboada. El presidente también vaticinó en su conferencia mañanera que los mandamás de la oposición ya chuparon faros con Xóchitl Gálvez, pues no va a levantar. Sin embargo, el presidente también dijo que las corcholatas de Morena que no resulten electas para la candidatura presidencial podrán regresar al gabinete. ¿Será que el oráculo le dio a conocer al mandamás de Morena el nombre de sus corcholatas que van a chupar faros? Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Desfile de corcholatas. El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, y la Convención Nacional Morenista, integrada por corrientes internas del partido Guinda, acordaron realizar una pasarela de las corcholatas presidenciales rumbo a 2024. El primero en desfilar el próximo sábado 15 de julio será Gerardo Fernández Noroña, con la intención de que las bases conozcan de viva voz sus compromisos. Deshojando la margarita. Paciencia, pidió Dante Delgado frente a los reiterados llamados para que se defina en torno a una posible alianza electoral de cara a los comicios del próximo año. Hizo saber que el tema requiere de una amplia reflexión, aunque dejó ver que hay partidos políticos que buscan aliarse más por el poder y la revancha que por la reivindicación de causas sociales.
Adiós a Muñoz Ledo. Aunque no llegaron todos los legisladores, Porfirio Muñoz Ledo salió por última vez a la tribuna de la Cámara de Diputados. Con un homenaje que le rindieron representantes de todas las fuerzas políticas del país, fue despedido este mexicano, calificado como un transformador de la vida política y democrática de México. Piden celeridad. Ya pasaron 101 días y el Pleno del INAI sigue sin poder sesionar por falta de quórum. Al respecto, la presidenta del organismo, Blanca Lilia Ibarra, pidió a la Corte resuelva de inmediato para que pueda desahogar 6.958 recursos pendientes. Confían todavía en el análisis y deliberación del máximo tribunal del país en pro de la transparencia y el derecho humano de acceso a la información. Buenas noticias. Como un logro han visto desde el gobierno de la Ciudad de México la confianza que brindaron los capitalinos a la vacuna Abdala. Se aplicaron alrededor de 300,000 dosis de refuerzo contra el COVID-19. Es una muy buena noticia, producto del trabajo de la secretaria de Salud, Oliva López, y de la comunicación hacia la gente que celebró el jefe de gobierno, Martí Batres. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Puerta por puerta buscan al agresor de un perro en Benito Juárez. Nos cuentan que la titular de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Leticia Varela, decidió no quedarse cruzada de brazos y literalmente salió a las calles a tocar puerta por puerta en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez, para localizar al agresor de un perro, hechos que quedaron grabados en un video que se viralizó en la web. Mientras en redes buscan la identidad del agresor, doña Leticia, con su equipo, anduvo recorriendo las calles y nos dicen que encontró a la dueña del animal, pero todavía no al agresor. Este caso, nos comentan, refleja que cada vez es menos tolerable el maltrato animal en la Ciudad de México, tanto para ciudadanos como para autoridades. Nueva alianza en el Edomex, en camino a su extinción. Nos platican que ayer el Instituto Electoral del Estado de México, IEM, inició el proceso para retirar registro como partido a Nueva Alianza, tras los resultados y el cómputo final de las elecciones del pasado 4 de junio para elegir gobernadora, donde no alcanzó 3% de los sufragios. Ante esta realidad, el representante de este partido, Efrén Ortiz, advirtió que acudirán ante los órganos jurisdiccionales, pues afirmó que la medida es a todas luces ilegal y una verdadera afrenta en perjuicio del instituto político. Nos cuentan que la molestia fue tal que causó una actuación irresponsable de 5 consejeros del órgano electoral, que calificó como atentado contra la democracia. Nos hacen ver que, aunque Nueva Alianza está ejerciendo su derecho al pataleo, y aún falta la decisión del tribunales, todo indica que se quedará sin registro. Avanza Consejo Judicial Ciudadano en la Ciudad de México. Nos cuentan que ayer, en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, que encabeza el diputado de Morena, Octavio Rivero, se aprobó a las 11 personas que integrarán el Consejo Judicial Ciudadano, que tendrá la misión de preguntarle a la fiscal Ernestina Godoy si quiere reelegirse en el cargo. No todo fue miel sobre hojuelas, pues nos dicen que el legislador Jesús Sesma votó en abstención, al argumentar que en este proceso no hubo transparencia ni diálogo con todas las fuerzas políticas. Estos nombres tendrán que ser avalados por las 2/3 partes del Pleno y nos comentan que esto podría ser seguramente en un periodo extraordinario de sesiones. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. PRI de Hidalgo, como casa de los sustos. Donde siguen mal y de malas, nos cuentan, es en el PRI Hidalgo, pues la novedad
es que no se encontró registro del alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, pese a que con ese partido ganó la elección pasada. Nos detallan que don Israel quiso ir a renunciar a su militancia priista desde el 23 de junio, pero no procede porque según la dirigencia actual, en el padrón ante el Instituto Nacional Electoral INE, no se encontró rastro de él. Lo peor es que no ha sido el único caso en el que desaparece la militancia de un plumazo, ya que lo mismo sucedió con la secretaria general Yareli Melo Rodríguez. Y mientras tanto aparecen más militancia fantasma. ¡Qué miedo! Arremete alcaldesa contra fiscal. La que se fue duro y a la cabeza en Colima, nos platican, fue la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez de Morena, pues acusó a la Fiscalía Estatal y a 2 jueces federales de liberar a los delincuentes que captura la Policía Municipal y ocasionar que los oficiales sean amenazados por los liberados. Nos relatan que doña Griselda ya se quejó de esta situación y puso como ejemplo el caso de un sujeto a quien han detenido en 6 ocasiones por robo de auto y lo vuelven a soltar, e insistió en criticar al fiscal Brian Alejandro García Ramírez, de quien lleva rato pidiendo su renuncia, mientras don Brian ni asoma la cabeza para que no le llegue el zapatazo. ¡Sas! Una obra que se hereda. En Baja California Sur nos comparten que el alcalde de Los Cabos, Óscar Lex Castro de Morena, se llevó la rechifla del respetable, pues admitió otro retraso en las obras de la desaladora que se construye en Cabo San Lucas. Una de sus promesas de campaña que, si bien le va, estará lista en 2 años. Nos explican que este proyecto lleva una década impulsado por gobiernos del PRD, PAN y ahora de Morena. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su aval en 2018. Pero apenas en diciembre pasado don Óscar colocó la primera piedra, sin certeza de los terrenos y con sospechas de sobreprecio. Pero además sus detractores aseguran que todo sigue igual. ¿Seguirá siendo el proyecto eterno? Rostros puntuales, por José Antonio Huerta Gutiérrez, que se publica en el Diario Puntual. A la distancia y aunque faltan casi 11 meses para las elecciones concurrentes, ya hay apuestas en el sentido de cuántos votos perderá el PRI mexiquense. En el proceso electoral pasado el tricolor logró sumar 1.800.000 sufragios. Para junio próximo, algunos le otorgan al PRI, cuando mucho 1.000.000 de votos, aunque hay quienes consideran que tendrá 800.000 y otros aseguran que apenas si rozará el 500.000 de sufragios. Veremos. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que para los sospechosistas, la ausencia de Santiago Krill en la presentación de los participantes en la contienda interna del Frente Amplio por México, de la que será parte, se debió a su asistencia al homenaje de cuerpo presente a Porfirio Muñoz Ledo en San Lázaro, mientras que el michoacano Silvano Aureoles faltó porque andaba en la recolección de firmas en Sinaloa, y el que de plano sigue en modo virtual porque teme que se le aparezca la Fiscalía General de la República es Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Trascendió que México Colectivo logró reunir en su evento de presentación de una nueva visión del país a su dirigente Dante Delgado, con figuras de la oposición como Claudio Ruiz Massieu, José Narro Robles, Gustavo de Hoyos, Erubiel Ávila, Omar Fayad, Diego Valadez, Damián Cepeda, Francisco Labastida, Arturo Núñez y José Ángel Córdoba Villalobos, entre otros. Al término del acto fue imposible eludir el tema Xóchitl Gálvez, pero el veracruzano negó que sea un factor de división en MC. Bueno, trascendió que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tardó en reaccionar, pero finalmente acordó rendir este martes un homenaje póstumo a Porfirio Muñoz Ledo,
después de que la Cámara de Diputados hizo lo propio. Por cierto, a la ceremonia celebrada ayer en San Lázaro asistieron también la exdiputada Marta Tagle, Verónica Juárez, Lorena Villavicencio y Laura Rojas, conocidas como rebeldes con causa, porque así les llamaba el hoy difunto político por su combatividad en defensa de la igualdad sustantiva. Trascendió que en pasillos judiciales se preguntan cómo va a votar el Pleno de la Suprema Corte cuando la ministra aliada presidencial, Loretta Ortiz, proponga declarar infundado el reclamo del INAI por la falta de nombramiento de 2 comisionados de su organismo, pues las opiniones sobre la actuación del Senado al respecto están divididas. Por lo pronto, Blanca Lilia Ibarra expuso en Querétaro que el organismo a su cargo resulta incómodo a los gobiernos por representar un mecanismo de defensa ciudadana. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Despiden al líder sin los líderes en San Lázaro. Al auténtico líder parlamentario, Porfirio Muñoz Ledo, como le llamaron diputados de todas las bancadas, lo despidieron ayer desde el Palacio Legislativo de San Lázaro sin los líderes de las fracciones. Aunque estaba anunciada la presencia y la participación en tribuna de los coordinadores parlamentarios en la ceremonia luctuosa en el Salón de Plenos, solo lo hizo el de Morena Ignacio Mier. No lo hicieron Jorge Romero del PAN, Rubén Moreira del PRI, Carlos Puente del Partido Verde, Alberto Anaya del PT, Jorge Álvarez de MC, ni Luis Espinosa del PRD. Cercanía con Alstom. Tras cumplir con la entrega del primer vagón del Tren Maya, Maite Ramos, directora general de Alstom México, se llevó un reconocimiento público del presidente López Obrador. No solo eso, sino que el mandatario le dedicó 2 minutos más de su tiempo, pues se quedó platicando con ella en privado una vez apagadas las cámaras de la mañanera. Y hasta una palmadita le dio. ¿Alguna petición especial para el recorrido que hará del tren tras su 5º informe que dará en Campeche? Desoyen corcholata Saline. A los aspirantes de Morena ya les gustó andar jugando con fuego. Ayer Marcelo Ebrard presentó su propuesta de seguridad, algo que el INE prohibió a los políticos que ya andan con actividades adelantadas dentro de su partido con miras a la presidencia en 2024. Recordemos que la autorización de activismo incluye no llamar al voto, no hacer propuestas ni presentar plataformas programáticas. Jugada de Fayad con los naranjas. Acompañado de un grupo de expriistas, el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, le pidió al coordinador nacional de MC, Dante Delgado, que lo invitara a comer. Según el exmandatario estatal, no han hablado sobre la probabilidad de que se una al Partido Naranja, aunque no lo quitó de la mesa. No sería un mal botín para MC que Fayad se lleve a todos sus leales que han dejado las filas del Partido Tricolor, y de paso le den un revés a Alito Moreno, con quien tanto Fayad como Delgado han hecho públicas sus diferencias. Los escenarios de Dante. Pagué con mi libertad, dice Dante Delgado. Esto lo señaló el coordinador nacional de MC en referencia al tiempo que pasó preso por desvíos de fondos mientras gobernó Veracruz, hasta que obtuvo su libertad, pues el delito ya había prescrito. En otras ocasiones, el también senador ha reclamado que no se publique también que soy el primer exservidor público mexicano que ha ganado una demanda por daño moral contra el Estado. De frente a las elecciones de 2024, está bien que siga construyendo su imagen de mártir, pero hay quienes piden que no ignore las voces de su propio partido, que se inclinan por unirse
a la alianza opositora en caso de que Xóchitl Gálvez sea la candidata. Piden vigilancia a fiscales y jueces en la Ciudad de México. Abogados piden una investigación contra fiscales y jueces de la Ciudad de México por la duda razonable en las investigaciones que realizan y sentencias que dictan. Los litigantes han detectado un modus operandi que advierte la fabricación de casos en materia civil. Ejemplos, dijeron, son los casos de la Fundación Jenkins, Oro Negro y la Cooperativa Cruz Azul, donde se advierte un esquema similar que demandan hay que revisar, pues revela corrupción, tráfico de influencias, extorsión y coalición de servidores públicos. ¿Tomarán nota la fiscal Ernestina Godoy y el magistrado Rafael Guerra? Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 11 de julio de 2023. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho. Lo invito a que escuche la audiosíntesis en las plataformas de Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify y iHeartRadio. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castillo.